Muy buenas. Quiero compartir en este momento un mensaje maravilloso. Estos mensajes son de la palabra de Dios, del libro sagrado. Y mi único deseo y propósito es compartir el mensaje de salvación con aquellos que estén dispuestos a escuchar lo que dice la Biblia, no lo que dice un ser humano. Este servidor se limita solamente como adventista del séptimo día a compartir el mensaje de salvación, porque muchos pensamos que las costumbres y las tradiciones nos hacen libres de la salvación, de la esclavitud del pecado, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la palabra de Dios. Y en este momento quiero compartir un mensaje que está en el libro sagrado, que da mucha tristeza, pero tristeza para aquellos que deciden hacer oposición a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos Biblia y esa Biblia es la palabra de Dios y Dios a través de ella nos muestra cómo debemos vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. A través del libro sagrado se da a conocer al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios viviente, a ese Dios que nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para que vivieran una vida perfecta y santa, y esa vida Cristo Jesús la entregó en la cruz del Calvario para que a través de ese gran sacrificio nosotros, tú y yo, fuésemos redimidos, puestos en comunión nuevamente con nuestro Dios. Y ahora Jesús, después de esa muerte, Dios lo levantó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Jesús solamente intercede por aquellos que le reconocen como su Salvador y Señor. No, o sea, Él es abogado de aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y le hemos encomendado nuestras vidas para que Él nos guarde y nos libre de todo pecado, de toda tentación e interceda por nosotros ante el trono de la gracia para darnos la salvación, para que a través de su obra perfecta nosotros alcancemos esa gracia y ese poder para vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios haciendo obras dignas, como esto, compartir el mensaje de salvación. Quiero compartir en Primera de Samuel, capítulo 31. El título de este relato se llama La muerte de Saúl y de sus hijos. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando el pueblo decidió que tenía que tener un rey como las otras naciones, lo cual Dios en el libro de Deuteronomio había prohibido, el pueblo, por su rebeldía, exigió a Samuel que le diera un rey, porque querían un rey como las otras naciones, lo cual Dios había dicho que no. Pero como Dios no forza a nadie y es respetuoso y respeta las decisiones que nosotros tomamos, pero después vienen las consecuencias, porque Dios nos ha dejado en el libro sagrado cómo vivir una vida piadosa y justamente. Dios quiere gobernar, dirigir nuestra vida, pero bajo nuestra autorización, bajo nuestra potestad. Él es Dios, pero nosotros tenemos que ejercer voluntad para decirle, Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Señor, hoy estoy aquí porque quiero vivir según tu voluntad. Y Dios se compromete a guiarte y a dirigirte de una manera que a través de los pensamientos, de palabras y acciones, dará honra y gloria a Dios. Pero para eso tenemos que reconocerle y entregarle nuestras vidas y reconocer que Jesús es el único Salvador y Señor. Voy a leer unos textos
No todos porque me llevaría mucho tiempo, pero me gustaría que tú abras tu Biblia y leas 1 Samuel capítulo 31. Y pídele a Dios sabiduría, que te dé sabiduría y que te ayude a entender lo que allí dice este relato, porque es muy triste, porque Dios en Cristo Jesús nos ha dado salvación, pero muchas veces no hacemos, no prestamos oído, no prestamos atención a la palabra del Señor. La Biblia dice, buscadme mientras hay oportunidad y venid a mí. Venid, dialoguemos, estemos a cuentas. Lo que más desea Dios es darte la salvación. Y que tú reconozcas que sin Cristo no somos nada, pero con Cristo somos más que vencedores, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicho esto, voy a leerles unos textos de los relatos de esta triste historia. Pero es triste porque Saúl tomó una mala decisión, no hizo la voluntad de Dios. Y así nos va a pasar a muchos de nosotros que aún conociendo lo que Dios manda y exige, no obedecemos. Dice así, muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Qué triste la vida de el personaje que Dios llamó para que fuera rey de Israel. Y por desobedecer, por no hacer la voluntad de Dios, viéndose atacado, él mismo se quitó la vida. Miren lo que dice un pequeño párrafo con referencia a ese asesinato. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado y cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. Dios nos muestra el camino correcto para andar. La Biblia dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. En el libro de Isaías 48, 17 dice, yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, que te indico para provecho y te muestro el camino por el cual debes andar. Eso es lo que hace este libro sagrado. Esta Biblia es nuestro GPS, que nos indica el camino recto por el cual debemos andar. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Desobedeció una orden directa de Dios. No voy a leer los otros textos, pero les animo a que los lean porque es interesante, pero no leamos deprisa, leamos con detenimiento y meditemos en el texto sagrado, el por qué a Saúl le pasó todo esto. Me gustaría que leyésemos 2 capítulos antes y verá el por qué Saúl se suicidó. Y por su rebelión contra la voluntad de Dios, sus 3 hijos perdieron la vida también. Y muchos del pueblo de Israel perdieron su vida. Dice el subtítulo de estos textos lo siguiente: la batalla más grande que jamás se haya librado.
Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Entregarle nuestra voluntad a Dios. Esa es la manera de que Dios quiere que le seamos fieles y leales, que le entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él ejerza su gracia sobre cada uno de nosotros. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. O sea, debemos someter la voluntad a Dios. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid, pues, y dialoguemos juntos, dice el Señor. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto lo encontramos en un libro que se llama, escrito por Elena G. de White, se llama El Camino a Cristo, página 43. Es un triste relato, pero también hay una esperanza. Los días son malos, este mundo se torna cada día más difícil. Y te animo a buscar a Cristo. Te animo a que estudie las Santas Escrituras. Te animo a que decidas por Cristo. Porque Él es el único que te puede dar redención, justificación y esperanza de vida eterna. Cristo viene pronto. Las señales lo muestran. Este mundo va de capa caída y cada día va peor. Te animo a buscar al Señor de todo corazón y permite que Él haga una transformación en tu mente y verás que con Él hay esperanza, la esperanza de un mundo mejor. Que Dios te bendiga y que te ayude a estudiar la Biblia, que te anime, que te dé ese ánimo de estudiar el libro sagrado y no vivas más bajo tradiciones, bajo costumbres o por lo que otro diga. Escudriña la Biblia. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este libro sagrado habla de Jesús, que tiene planes maravillosos para ti. Ven a Cristo, ven sin tardar. Que Dios te bendiga.